Buenos días, Junior Espinosa, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Buen día, Carlos Alonso, de la audiencia de Revista 110. Bueno, ahí vemos entonces que ya ayer fueron sustituidos los miembros de la familia Castillo de la Administración Pública. Según dice la portada del periódico Diario Libre, fue designado Antonio Isa Conde en Energía y Minas, Vidó Medina en Ética y Combate a la Corrupción y Rubén Paulino Sem en la Dirección de Migración. Ahí pusieron a un oficial. Ay, ¿Qué te parece? no, el presidente, eso es friendo y comiendo. Bueno, Isa Conde tenía mucho tiempo fuera Bueno, él es asesor en materia empresarial, creo, del Poder Ejecutivo. O sea que ahora va a trabajar. Bueno, no sé si no trabajaba, porque es un hombre que ha estado permanentemente acompañando al presidente cuando era candidato. Entonces, ha estado siempre muy cercano. Y hay asesores que funcionan. Sí. No todos solamente cobran. Yo creo que el gobierno debería pagar la asesoría por consulta, no por sueldo. Por servicio prestado, entonces. Bueno. Pero Mira, lo importante aquí, quiero... bueno, Vidó Medina, ese sí estaba fuera del tren gubernamental. Y es una persona con una importante reputación, una trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana. Sustituye al doctor Marino Vinicio Castillo. Lo que no vi en los decretos que se emitieron es quién será el nuevo asesor de drogas del Poder Ejecutivo. Porque me imagino que la renuncia del doctor Castillo incluye también la renuncia a ser asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas. Bueno, pero yo creo que habría algunas personas que podrían quizás hacerle muy bien esa función. Hay mucha gente aquí con experiencia en lucha antidrogas, pero en ese caso, en lo que es la lucha contra el narcotráfico, hay que escuchar más de una campana. Hay que escuchar no solamente a las personas que sean capaces de trazar una política, sino también a las personas que tratan con lo que son las consecuencias del narcotráfico en República Dominicana. Históricamente, las personas que han asesorado el Poder Ejecutivo en esa materia, que no han sido muchos, han tenido la visión represiva del combate a las drogas. Yo creo que es oportuno que el presidente de la República pueda designar en esa posición a otras voces, por ejemplo, los que han estado trabajando permanentemente con el tratamiento a los adictos. Estamos hablando Casa Abierta, Hogares CREA y otras instituciones que hay en el país que pudieran ampliar la visión del problema, toda vez que la práctica, lo que ha ocurrido en los últimos años en República Dominicana es que ha ido en incremento el narcotráfico, el microtráfico y el consumo. Por lo tanto, si fuésemos a evaluar el diseño de las políticas antidrogas, como se han estado implementando hasta ahora, no ha tenido los resultados esperados. Eso hay que reconocerlo. Y de hecho, yo reitero, hace unos días la ONU en un informe estableció que había aumentado el tráfico y el consumo de drogas en República Dominicana. Lo propio hizo el doctor Fides Aristi, que reconoció que se ha triplicado el narcotráfico en República Dominicana. Ante una realidad como esa, obliga a revisar las políticas locales. Lógicamente, en esta materia va a depender mucho también de cuáles son las políticas que se diseñan en los países de consumo masivo de drogas. Va a depender mucho de eso. Sí. Porque no es un problema solo de República Dominicana. Para que ese negocio funcione tan bien, tiene que tener garantizado el acceso a los mercados. Y en la región, el mercado mayor es el mercado norteamericano. Es impresionante la cantidad de personas que consumen drogas en Estados Unidos. Pero también es impresionante que casi nunca nosotros escuchamos que se detecta
a los grandes narcotraficantes que distribuyen las drogas en este país. Y cuando suele ocurrir, siempre es un latino el que está involucrado en el negocio. Pero además, como ustedes plantean en otras ocasiones, este es un negocio demasiado grande y redondo, que todas las áreas se benefician, porque a veces uno se concentra en el sector armamentista, que suple, pero también el sector tecnológico. Los narcotraficantes tienen tecnología de punta y alguien se la vende. Mira, Junior, Alguien diseña para ellos. yo te voy a decir una cosa. Yo veo que se persigue el narcotraficante, se combaten los puntos de drogas y se hace muchos trabajos relacionados a lo que es la búsqueda de detener el flagelo de las drogas y detener lo que es el tráfico. Pero hay una parte de la mesa que está coja, que es la relacionada con los consumidores. Y es que aquí no se le está apretando, como te digo, yo digo que mientras haya consumidores, mientras haya demanda, habrá oferta. Entonces, si de cierta manera se enfocaran políticas efectivas a lo que es detener el consumo, o por lo menos no solamente labores preventivas, sino también ya a esos que son consumidores de estupefacientes, permitirles el acceso a programas de rehabilitación, que son muy pocos. Bueno, tú sabes, son 2 organizaciones no gubernamentales, son las únicas que tienen a su cargo los programas de lucha de rehabilitación de adictos. En Estados Unidos, también ahí están la mayor cantidad de consumidores, pero también es un país donde el adicto que decide unirse a un programa de rehabilitación tiene un acceso con mayor facilidad que el que lo tendría en un país latinoamericano y mucho más en este. Entonces, mientras hay gente que quiere salir de eso, hay gente que quiere despegarse de lo que es el vicio de las drogas, pero quizás es muy limitado el acceso al programa de rehabilitación y quizás es muy acentuada la discriminación social que sufre. Y tenemos por otro lado inclusive un gobierno, 2 presidentes de Estados Unidos han admitido públicamente de que en su juventud eran consumidores de droga y no se convirtieron en unos adictos permanentes tampoco. Y entonces es un ejemplo de que la rehabilitación puede dar resultados efectivos, no solamente en la mejora de calidad de vida de algunas personas, sino también en la disminución del mercado de consumidores, que a fin de cuentas... Es que si nosotros adolecemos de una política efectiva de represión de este mal, con mucho más vera carecemos de una política de prevención. Fíjate que las instituciones que trabajan con la prevención viven de la caridad pública. La partida presupuestaria que se le asigna son ínfimas. Si no es por la financiación internacional, no existieran. No existieran. Y nadie las toma en cuenta. Cada vez que tú escuchas a uno de esos representantes, es la misma queja. La misma queja. No tienen tampoco los niveles de participación que debieran tener en la elaboración de una política efectiva antidroga en la República Dominicana, que tenga como eje no solamente el combate, sino también la prevención, el tratamiento a los ciudadanos que lamentablemente caen víctimas de este flagelo, que las consecuencias son devastadoras. Mira, si eso pero igual, así como son devastadoras las consecuencias para el que consume, también cuando observamos los niveles entonces de violencia que genera el narcotráfico, por suerte la República Dominicana no ha llegado a los niveles de México, Colombia y otros países, que estas fuerzas han tomado prácticamente control de determinado territorio y control de determinadas zonas estratégicas. Claro, siempre que abordamos este tema hay que decir que lamentablemente para que esto ocurra necesaria la complicidad, ya sea por acción o por omisión, de los estamentos fundamentales del Estado. Y lo propio ocurre en República Dominicana. Pero esto solo se dice, no se toman acciones para evitar que esto siga ocurriendo. No, claro. Y no vamos a hablar de DICAN, ni vamos a hablar de todo lo que ocurrió con la caída de Quirino Ernesto Paulino, Toño Leña, Junior Cápsula, mejor conocido como Figueroa Agosto. Mira, ya mencionaste ahí un buen candidato a asesor antidrogas.
Uno. Ah, no, bueno, al que es dominicano. No, pero si es como ustedes lo plantean, no tiene posibilidad de serlo ahora. No, pero No, porque que nadie mejor. ya la otra persona nadie que se mejor. vinculaba a él, él no va a ser candidato. Bueno, Y yo podría ser. espero que no solo ahora en el 20. Ya yo dije, creo que la carrera presidenciable de Hipólito Mejía y Domínguez, el ingeniero, terminó. Ujú. Hay gente, no lo pongan, no digan que ya se acabó la carrera. Yo creo que es entendible que eso ya terminó, señores. Con 79 años, muy difícil. No, pero yo Es muy digo, difícil que sea sí, candidato nuevamente. Pero si, no, yo te estoy diciendo que si Quirino, Paulino, o si hubiera, si ya no hay persecución judicial en su contra, y ¿por qué no poner como asesor antidroga a una persona que conoce el monstruo desde sus entrañas? Y además, es broma, bueno. Bueno, Mira, sigue ajá. lo cierto es que tiene ahí el presidente una brecha para ensayar y ver qué pasa con otra visión más integral del problema. Porque hasta ahora la visión que ha imperado es esa visión represiva, de entender que debe dársele el mismo trato a un enfermo que a un narcotraficante. Y eso lamentablemente por las debilidades y por la forma que fue estructurada también la ley. Sí, porque aquí se persigue al consumidor, porque dependiendo de que la cantidad de droga con la cual se decomise, se considera tráfico o consumo. No recuerdo cómo era que estaba el asunto anteriormente. Bueno, Junior, en otra parte, en otras informaciones, tenemos que el Listín Diario nos muestra que sigue el tranque en el PLD, y entonces que hay 15 senadores ratificando a la comisión del Comité Político su oposición a la reforma constitucional para incluir la reelección presidencial. Tengo entendido de que de la lista... Surgió una corriente gremial en el PLD y en los legisladores. Una corriente... La corriente firme. La corriente firme. Ah, sí. Pero no, pero tengo entendido... ¿Tú has escuchado cuáles son los requisitos que ellos están poniendo para aprobar la reelección? Tengo entendido de que es un pliego de demandas, casi una cuestión sindicalizada. Es una Yo te estoy diciendo, increíble. es una corriente gremial. Sí, que así hay al interior del bien PLD lo dijiste tú. y al interior del Poder Legislativo. Ujú. La corriente gremial firme. El gremio firme. Ahorita veremos que van a registrarlo. Los firmes van a firmar Vamos algún a ver. día. Y se permite la sindicalización de los legisladores. Bueno, bueno, pero aquí hay una asociación de jueces. Bueno, la asociación de disidentes legisladores del PLD entonces habrá que crear. Yo no sé, esas son algunas de las cosas que uno se da cuenta como que están fuera de lugar o que uno no quisiera. Una asociación de jueces, ¿dónde tú has visto un sindicato de jueces? En la mayoría de los países latinoamericanos existen. Pero aquí no existía eso, aquí Bueno, los jueces existía, hablaban pero por sentencia. el problema está que aquí la cosa a veces la vemos como debilidad. Eso es una fortaleza. Una asociación de jueces. Claro que sí. Son ciudadanos, demandantes, sujetos de derechos, que tienen que luchar por su mejoría, porque ese es el objetivo de un sindicato. Luchar por el bienestar de sus asociados. Son ciudadanos sujetos de derecho también como cualquier integrante de un poder del Estado. Pero hay que saber que ellos son un poder en sí mismo también. Entonces, Claro. eso es lo que pasa. Pero no de manera individual. Bueno, no de manera individual. Claro. Vamos a No una de pausa, manera señores. Vamos a ver algunos mensajes y volvemos en unos instantes con más de la revista. Continuamos aquí en Revista 110, son las 6:07 de la mañana. Junior, entonces seguimos analizando lo que es la situación del PLD, que al parecer están pidiendo una reunión entre Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Pero y para qué? Yo creo que ya todo lo que ellos tenían que decirse entre sí se dijo ya en el encuentro que tuvo lugar hace 2 domingos en el comité político. No, lo que pasa es que al gran líder, al líder máximo, no se humilla, ni se aplasta. ¿Cuál es el líder máximo? El doctor Leonel Fernández. No es el Mesías del PLD. Eso no es lo que se ha estado planteando. Bueno. Entonces, como fue aplastado, humillado, porque uno habla de la votación de la convención del PRM, pero tú sabes que la correlación de votos fue casi igual, fue casi un 70% que sacó la posición del presidente Danilo Medina, casi el 70%, 23 votos.
Representa casi exactamente el 70%. Mira. Entonces, yo no sé qué es lo que pretende el doctor Leonel Fernández. Si él no quería que el tema de la reelección se abordara, pues debió evitar que eso fuera el comité político, darle larga. Pero después que eso se somete, salvo que digan que no fue democrática la votación en el comité político, pero lamentablemente el centralismo democrático, la democracia, la minoría tiene necesariamente que ajustarse a la decisión de la mayoría, aunque esté equivocada. Aunque esté equivocada. Y no importa, se dice que una vez Lenin dijo que la mayoría, que la razón y él son la mayoría. Pero eso no es así. Usted puede tener la razón y perder. Entonces, sometieron esa votación. Ya, que para mí están haciendo un espectáculo de mal gusto. Al final, y reitero, al final se va a aprobar la reforma constitucional. Pero ellos quieren reivindicar públicamente al doctor Leonel Fernández, obligar a Danilo Medina a que se reúna nuevamente y luego decir que si no es producto de ese gran acuerdo, no se pudo plantear el tema de la reforma constitucional en el Congreso. Eso es para que Leonel quede bien. Para exacto. Pero no es tiene que, otro objetivo. Porque si la negociación, ya ellos están peleando por reelegirse. Ahora hay gente que han quemado las naves y que es muy difícil, que puedan optar nuevamente por el cargo. Porque han quemado las naves. Pero si tú te pones a buscarle explicación al problema y esa actitud de franca rebeldía a lo que ha sido históricamente el comportamiento de los PLDistas, que han asumido siempre las decisiones que sus organismos de dirección adoptan. Y en esta ocasión, fíjate, tú estás hablando que quien está en desobediencia es el presidente del partido. Hoy la oposición a Danilo Medina, ¿quién es? Leonel Fernández y su grupo. Nada. Leonel Fernández y su grupo. Dice, ¿tiene algún sentido político esto? ¿Quiere el doctor Leonel Fernández dividir el PLD? ¿O es que él entiende que si no es candidato ahora, no va a ser candidato nunca jamás? A lo mejor esa es su lectura. A lo mejor él piensa eso. A lo mejor está pensando eso. O quizás él se está resistiendo a entender que quizás la jugada que él estaba armando desde hace tiempo con lo que es la reforma constitucional. Además le están haciendo un favor. Entonces, al final le están haciendo un favor con el tema de la reforma. Claro, salvo que la intención, como dije en una ocasión, sea que luego de ser presidente, cuando gane, modificar ellos la Constitución, restablecer los 2 periodos consecutivos sin contarle el periodo que él esté ejerciendo y tener la posibilidad entonces de ir por 2 periodos más y así, según su lógica, poder superar al doctor Balaguer en términos de ser la persona que ha gobernado más la República Dominicana de manera democrática. De manera democrática. Pero eso no puede ser una fijación. La realidad... romper un récord no puede ser un propósito para una aspiración presidencial. Siempre se hay que romper los récords. Los que compiten lo hacen personal. por ganar y lo hacen por establecer marcas. Pero el deseo de establecer una marca es una ambición personal. Claro. ¿Y cuál es la necesidad? ¿O acaso no es ambición personal querer dirigir de nuevo el país? Pero es que este momento en el cual una ambición personal se está sobreponiendo, se está poniendo inclusive ante los intereses de su propio partido, que son los de permanecer en el poder y jugar la carta que más posibilidades le da de lograr ese propósito. Y eso, y además, es que tú dijiste ahorita humillación al líder. Pero la humillación regularmente es inmerecida, es decir, algo que se le hace a una persona que no, una desconsideración a una gente que
que no se la merece. ¿Qué? Pero una persona que se metió en un asunto sin contar con las posibilidades de fracaso que tenía dentro de su proyecto, es una persona que a fin de cuentas es una humillación que las cosas no le salgan como pensaban. Bueno, No, el problema está esa que es la él entendía, consecuencia. el problema está que según sus cálculos, ellos tenían mayoría. Es lo que decían en el comité central. Todo el escenario que habían planteado era que eran mayoría. Y entendían que sometiendo el asunto, pues, en su cara, a la persona que durante 12 años de ejercicio de poder ayudó a mucha de esa gente a enriquecerse, no iban a votar en su contra. Oh, sorpresa, votaron en su contra. Lo que pasa es que ahí Claro, llega un momento el debate sobre los límites del agradecimiento también. Claro, pero el problema está que ya hubo una decisión. Ya hubo una decisión. Entonces tiene atrincherado a los legisladores, porque no puede decir que es una iniciativa individual de ellos. Los legisladores quieren reivindicar eso y demostrar que no es verdad que él ha perdido liderazgo en el partido, que él sigue siendo el líder y que si él no autoriza no hay reforma constitucional. Eso es lo que están diciendo, no es otra cosa. Sí, pero ya ahí la cosa no se está convirtiendo en liderazgo, ya se está convirtiendo en dictadura prácticamente. Lo que pasa es, yo te he dicho que cuando la gente, llega un momento la gente se ofusca y no sabe cómo actuar. Y a veces esa visión de grandeza y de olfato político que tú le ves a la gente se pierde. Porque yo te digo, políticamente conviene esto el proyecto presidencial del doctor Leonel Fernández. ¿Tú crees que le hace bien esa posición que estaba asumiendo? Mira, yo creo que no. Mira, pero a lo mejor sus asesores entienden que sí, que esa es la posición correcta que debe asumir. Los pero asesores. además, claro, Radamés Jiménez y Félix Bautista. no sé, lo que sean. Porque no es posible que una persona se meta en una situación como lo que está presentando por iniciativa propia. Ahora, ¿qué persigue? Yo no creo que ellos quieren ir a la oposición en este momento. Yo no creo que ese es el objetivo de ese grupo, que si no el doctor Leonel Fernández mejora la oposición. No tiene sentido. Entonces, de lo que se trata, según mi visión, es de tratar de forzar una reunión y demostrar entonces que todo se va a lograr gracias al doctor Leonel Fernández, reivindicarlo ante la opinión pública, porque ha quedado muy mal. Esa votación, dice una gente en un momento, ese es un golpe de Pacquiao, o de Márquez, fue un knockout. Ya se va a saber. Pero mira. Fue un knockout. Entonces hay que tratar de acomodar la cosa. Muy bien. De que esto se vea como que fue un descuido de Leonel y no la potencia del golpe de Márquez. Porque muchas veces decimos, bueno, es que el golpe que le dio Juan Manuel Márquez a Pacquiao fue un descuido de Pacquiao. No, es la fortaleza del golpe. Y por más que usted quiera, el hombre cayó redondo, no se paró. No sé si es lo que ha pasado con el doctor Leonel Fernández. Ha sido tan grande el golpe que lamentablemente sus seguidores y él no se reponen. No se reponen. Mira, ¿tú recuerdas cuando el doctor Fernández, la otra vez que se decía que él iba a aspirar a la reelección y que no había impedimento constitucional que le hiciera imposible buscar eso? Entonces Leonel Fernández buscó una salida de aparecerse en televisión diciendo que aunque todo le favorecía para él poder volver a optar por un periodo más, en aras del partido había decidido no optar por esa candidatura. Eso fue abril 2011. Abril 2011, y déjame decirte, parece ser que ahora mismo lo que están buscando es como una salida honrosa. Posiblemente. Es básicamente eso. Sí, pero recuérdate que en esa ocasión él no optó por reelegirse, no porque no tuviera interés personal en eso, sino porque la correlación de fuerza no le favorecía en el país. Ya tenía 8 años. Acababa de modificar la Constitución. Entonces iba a buscar alguna vía legal para interpretar que no le aplicaba y que él podía entonces continuar en el poder. De eso se trataba. Pero ya eso es historia patria. Hay que ver la nueva realidad de hoy. Son circunstancias diferentes. Y en efecto, señores, yo he dicho, el hecho de que se permita la modificación constitucional,
que en el fondo todos quieren llegar con 8 años, todos, sin excepción. Guillermo Moreno, de llegar, Luis Abinader, el señor Antún Valle, el propio Leonel Fernández, si llegara al poder. Claro. Le gustaría. No sé, hay que dejarse de hipocresía, pero además el hecho que se permita la modificación constitucional no es garantía de triunfo. Yo digo, falta mucho para las elecciones. En un año pueden ocurrir muchas cosas. Muchas cosas pueden ocurrir. Pero en la medida en que sigue esa posición cerrada del doctor Leonel Fernández, sigue fortaleciendo el liderazgo de Danilo Medina. Bueno. Porque la gente se identifica mucho con la víctima. Y aquí van a ver al presidente actual como una víctima de las maquinaciones del sector del doctor Leonel Fernández en el PLD. Mira, bueno, tenemos que ir a una pausa, pero antes quiero decirte que yo me encontré con una palabra que me llamó mucho la atención y busqué su significado, es la palabra sociópata. Los sociópatas son aquellas personas que no muestran empatía por otros ni remordimientos por sus acciones. Catalogada como un trastorno de la personalidad, hoy se llama desorden de la personalidad antisocial. ¿Cómo son los sociópatas? Es probable que si te cruzas con un sociópata no te des cuenta, ya que normalmente se muestran encantadores y son excelentes mentirosos, sin dejar ver sus pensamientos y emociones. Un sociópata tiene alta autoestima y se piensa a sí mismo como alguien grandioso, por encima del resto. No tiene ninguna reserva en pasar por encima de los demás, sin sentir resquemor por sus acciones. Si hace algo malo, el sociópata no lo reconocerá como incorrecto, aunque gracias a su inteligencia no suelen meterse en problemas. Tienen dificultades para aceptar la autoridad y pueden sentirse paranoicos ante la posibilidad de que alguien más esté a cargo. Los sociópatas nacen, no se hacen. Existen niños sociópatas que van desarrollando sus características a medida que crecen, con ese desorden de personalidad antisocial. He dicho.